Vamos a empezar con el presidente nacional de la Coparmex, con José Medina Mora, por esta crisis ya que se está empezando a gestar por la escasez de agua en el país. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, José. Sí, Rogelio, qué gusto saludarte. Buenas tardes a ambos. Oye, José, pues la Coparmex considera que la crisis de agua en México requiere de plano de una nueva legislación. Está, dicen ustedes, en juego ni más ni menos, y tienen toda la razón, la estabilidad social del país. Sí, bueno, lo primero, Darío, es señalar que hay que declarar que estamos en crisis por falta de agua. Sí, hemos tenido una mala gestión del agua y ya llegamos a una posición crítica en donde pues estamos cerca de ese llamado día cero, ¿no? El día que ya no haya suficiente agua. Vemos en distintas partes del país, esto no es nada más en la Ciudad de México, cómo esta crisis nos ha llevado a temporadas del año en donde sobra agua. Vimos en la crisis en Monterrey que después de la decisión de invertir pues muchos millones de pesos para llevar agua a Monterrey, a los 15 días tuvieron que cancelarse clases porque estaba inundada la ciudad. Lo vemos también que esto sucede en Guadalajara, en donde cuando llueve pues se inunda la ciudad, urge que se vaya el agua, y después los meses en que no llueve, pues hace falta el agua. O sea, claramente hay una mala gestión del agua. Y cuando observamos que la mayor parte de esta agua, prácticamente el 70%, se utiliza en la agricultura, y que es precisamente ahí en donde se requiere un cambio en la legislación. La situación es que digamos, las concesiones de agua tienen que ver con el valor de la tierra. Entonces, mucho de lo que se usa en la agricultura, pues realmente el agua se utiliza o inundando los campos y entonces se desperdicia mucho. Lo que a veces se ha dicho que es problema de la industria, solo el 5% del agua lo utiliza la industria. Entonces, aun cuando la industria pudiera disminuir el uso del agua, pues es poco lo que se puede conseguir, y realmente es en la agricultura donde tenemos que tecnificar, como ha sido en el Distrito 01 de Aguascalientes esa tecnificación, pero además se requiere esta modificación de la ley, porque cuando no utilizan el agua, entonces se baja la concesión. Es un incentivo para que no utilicen menos agua y así se desperdicia. Desde luego es una de muchas medidas que tenemos que tomar, Darío, para poder mejorar esta gestión y poder salir de esta crisis del agua. Claro. José, ya la posibilidad de modificar la ley de aguas nacionales en el pasado, pues se ha tratado de intentar revisar en el Congreso. ¿Tú crees que es el momento, la coyuntura pues específica para poder avanzar en este tema? Bueno, lo que es diferente ahora es que estamos llegando a ese día cero en que no hay agua, y eso es lo que nos obliga a ser conscientes de la necesidad de hacer un cambio importante. O sea, mientras no se cambie esa ley de aguas, pues seguirá desperdiciándose en la agricultura, que es 76% del agua que se utiliza ahí, solo el 14% es abastecimiento público y solo un 5% para la industria y otros 5% en generación de energía eléctrica. Entonces consideramos que el detonador es precisamente llegar no nada más en esta declaración de crisis del agua, sino a que no tengamos agua. Este día cero es lo que pues consideramos que nos puede llevar a tomar el tema en serio y entonces hacer esta modificación que nos ayude a una mejor gestión del agua. Es claro que en nuestro país sí tenemos agua, pero no la hemos sabido gestionar. El agua superficial que tenemos en los ríos está contaminada, no se reutiliza el agua. O sea, requerimos, entre otros cambios, el que se haga este tratamiento de las aguas para que se pueda reutilizar. Hay muchas industrias que pueden usar el agua reciclada. Actualmente simplemente las que se tratan, pues así se desechan. Y sobre todo esta mala práctica de contaminar las aguas superficiales, que también están haciendo ya una contaminación de las aguas profundas, y que entonces los pozos a la hora de explotarse pues también tienen ya esta agua contaminada. Es claro que la calidad del agua ha bajado
notablemente año tras año en nuestro país, y por eso la urgencia primero de declarar la crisis y luego de tomar varias medidas para poder mejorar y tener esta agua disponible para todos. ¿Qué debería observar? ¿Cuáles serían los aspectos o el aspecto más importante que tendría que observar esta nueva legislación que proponen? Sí, es desvincular en estas concesiones del agua que se usa para la agricultura, de tal manera que permita que se tecnifique el campo y que utilizando menos agua sea más productivo. Hay algunos casos, no en la agricultura, pero sí en el uso urbano, en donde se ha podido, a partir de una mejor gestión del agua, por ejemplo, en la ciudad de León, ahora en la ciudad de Aguascalientes, en donde por un lado, a pesar de que ha aumentado la población de la ciudad, el consumo del agua se ha mantenido. Quiere decir que por persona se utiliza menos agua, y esto a partir de reparar las líneas de conducción de agua, porque ahí hay mucha fuga, de tratar el agua de tal manera que pueda ser reutilizada. En fin, son algunas de las buenas prácticas que se ven que tendremos que llevar a todo el país para poder, con este recurso que tenemos, con el agua que tenemos, poder tener pues una mejor distribución, una mejor gestión, y que alcance para todos, o sea, que alcance para la agricultura ya tecnificada, que alcance desde luego para los servicios urbanos con esta reparación de las líneas de agua, con el tratamiento de las aguas, de tal manera que podamos tener un equilibrio en el uso de las aguas. Claro. José, en la batería de reformas que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero se incorpora el tema del agua. La intención del Ejecutivo es limitar las nuevas concesiones. Ahí, ¿cómo calificas este proyecto de ley? Realmente no resuelve la crisis del agua. Nos parece que hay que ir a fondo y no nada más limitar el uso, porque finalmente el agua es un recurso limitado y lo que tenemos que hacer es un mejor aprovechamiento de ese recurso. Y simplemente limitarlo no va a resolver la crisis. Tenemos que avanzar en esta separación de las concesiones de agua del uso agrícola, la tecnificación del campo, desde luego también desde el uso en las ciudades, la concientización a los ciudadanos de no desperdiciar el agua, el que no se laven automóviles con una manguera, el que se utilice una cubeta en las regaderas, el que se cierre la regadera para enjabonar. Son medidas muy sencillas, pero a la hora que lo aplicamos en cada hogar, en cada habitación, esto va a lograr que se ahorre esa agua y entonces podamos salir de esta crisis del agua. Regresando al punto, no nos parece que la propuesta de reforma vaya a resolver la crisis del agua. ¿Quién debe gestionar o administrar el agua? ¿Sería deseable, viable, políticamente aceptable que el sector privado pudiera gestionarla? Sí, desde luego que esta se puede concesionar. De las mejores prácticas que hemos visto, por ejemplo, en la ciudad de León, vemos que es un organismo público-privado en donde participa, desde luego, el sector empresarial, participa el gobierno, y con esto se ha logrado un mejor aprovechamiento del agua, y desde luego el sector privado puede invertir para el desarrollo de lo que se requiere precisamente en toda esta parte de la reparación de las tuberías, en el tratamiento de agua, de tal manera que en esa reutilización podamos tener esta mejor gestión. Desde luego que habría una oportunidad para que hubiera concesiones si el gobierno no tiene los recursos para invertir lo que se requiere, y que a partir de esas concesiones, bueno, pueda haber las inversiones que se requieren para lograr esta mejor gestión del agua. Muy bien. Pues muchas gracias, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Ahora sí que conceptos que desde la patronal son importantes y que esperemos que tengan eco en el Congreso en la medida en que se pueda avanzar en esta nueva Ley Nacional de Aguas. Sí, muchas gracias, Darío, que te mejores, y un saludo también, Rogelio, y a toda su audiencia. Muchas gracias igualmente. Tengas buen fin de semana, José.